Bienvenidos todos mis hermanos que están presentes, bienvenidos los que están viendo este video por YouTube y bienvenidos a los que están ahora en nuestro estudio vía Zoom. Gracias por estar aquí. Hoy tenemos un estudio importante. Hoy vamos a cerrar una serie de temas bíblicos acerca del estado de los muertos, pero viene uno más. Viene uno más acerca de las experiencias cercanas a la muerte. Sin embargo, hoy también hablaremos de eso. Hoy también hablaremos de las experiencias cercanas a la muerte y nos introduciremos en este estudio. Compartiremos algunos testimonios y experiencias, sin embargo, será más abundante en el siguiente. Y bueno, seguro quedaron varias dudas de los temas anteriores, que hoy veremos cómo se van resolviendo con algunas pistas, ¿no? Así que el tema de hoy es hojas en medio del paraíso. Y antes de comenzar, vamos a orar. Gracias, Papito, por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra nuevamente a la luz de Jesucristo. Hoy, permítenos conocer al Dios que tenemos y saber hasta qué punto puede alcanzar y estar con nosotros su compañía. En el nombre de Jesús. Amén. Definitivamente, Dios es omnipresente. Dios es omnisciente y es atemporal. Dios no está atrapado en un sistema de tiempo. De hecho, fuera de este mundo, viajando a cierta velocidad, el tiempo puede ponerse muy extraño, muy relativo, hasta puede detenerse. Personas que hasta podrían viajar a grandes velocidades fuera de la Tierra, podrían volver y muchos ya haber envejecido y para ellos haber pasado tan solo algunos días. Entonces, el tiempo, de hecho, es una idea relativa aquí, a este mundo. De hecho, Dios puede conocer el fin desde el principio porque Él puede mirar toda la historia. Y eso no lo convierte en predestinación, eso simplemente lo convierte en el conocedor del final y resultado del partido. Pero hay algo hermoso en todo esto, que Jesús, su mensaje siempre, a pesar de que Él conoce el fin desde el principio, te dice, no temas. Y si Jesús se encarga de decirte no temas, sabiendo lo que te va a pasar luego, entonces debes estar tranquilo. Si Él conoce tu futuro, Él te dice no temas, entonces tú puedes estar en paz sabiendo, confiando en que no hay nada que temer porque te ama infinitamente, que Él te va a llevar a un hermoso final. Así que cuando hablamos de la muerte, nos trasladamos a otra dimensión. Nos vamos a un punto donde el tiempo no corre igual, ¿ok? Donde para Dios 1000 años es como un día y un día es como 1000 años. Donde para la persona que ha muerto puede pasar o muchos meses o años y para nosotros un día, o tan solo un día y para nosotros han pasado miles de años. ¿Ok? Es un ciclo, es una dimensión que no está al alcance de nosotros, donde no podemos ir nosotros para allá. Hay una pared de separación entre la vida y la muerte. Sin embargo, no para Dios. ¿Sí? Él envió a su espíritu para que estuviera con nosotros hasta el fin del siglo. Yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del siglo. El Consolador será enviado para que esté con nosotros para siempre. Y Él nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Él jamás nos abandonará, dice Hebreos 13:5 también. Así que sepan que Dios quiere estar con cada ser humano en particular. No hay ninguna persona que haya existido con la que Dios no haya querido tener una relación íntima, cercana y la ame profundamente. De hecho, Dios no está enojado con nadie. Y aprovecho de compartirles, si todavía no lo ha adquirido, en nuestro libro Dios perdonó al mundo para que sepa realmente que Dios nunca estuvo enojado con la humanidad. También aprovecho de compartirle, y estas temáticas del estado de los muertos también están contenidos en el curso bíblico Un Dios como Jesús. Y para los que les interese, les digo la lección, que hasta ahora tal vez no lo han visto, pero es la lección número 18, las llaves de la muerte. ¿Ok?
Así que hay contenido, hay material para que usted pueda conseguir y investigar más sobre esto. Hoy vamos a estudiar este tema y este tema está subido al canal Bastián Ángel 2.0. Así que le invito a suscribirse y dejar un me gusta si es que le gusta el video. Sin más, vamos adelante con Hojas en medio del paraíso. Lo que ustedes ven aquí, lo que ustedes pueden ver aquí, es el bautisterio que tienen los santos de los últimos días, ¿ok? Que tienen lo que muchos conocen como los mormones o la iglesia de los mormones. Ese bautisterio consiste en un bautismo en favor de los muertos, ¿ok? José Smith dio ciertas directrices para cómo debía ser construido. Hay toda una historia para las imágenes y símbolos que ustedes ven allí abajo, ¿ok? Bajo el bautisterio pueden ver algunas imágenes talladas, también que todo sea en un círculo, alrededor de un círculo, todo tiene simbolismos, ideas bien pensadas. Entonces, la pregunta para comenzar nuestro estudio hoy ¿es este el tipo de bautismo por los muertos del que hablaba Pablo? Cuando se refirió, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Él dándolo como un argumento de la resurrección. Entonces, si Pablo presenta esto como un argumento de la resurrección, pensamos, bueno, entonces bautizarse por los muertos debe ser una práctica correcta, buena, ¿no? Así que la pregunta ¿es así? ¿Es como debe ser? ¿Debemos nosotros hoy en día practicar el rito de bautizarnos por los muertos? Porque está la creencia de que si usted no se bautiza por los muertos, si alguien de su familia no se pudo bautizar en vida, pierde esa condición. Ahora, también se enseña esta doctrina actualmente como que si usted puede bautizarse por esa persona, pero esa persona puede escoger aceptar o rechazar el bautismo eh, hecho a favor de él. ¿Ok? Puede aceptar o rechazar. El caso es el siguiente. Nosotros hoy en día debemos realizar esta práctica. ¿Es esto lo que quería decir Pablo? Se refería a este bautismo con los bueyes ahí abajo, con los becerros, con el círculo. ¿Se refería a un templo físico donde se realizaba esto? ¿A qué se refería Pablo? Vamos a ver esto. Y esto está en 1 Corintios 15:29. De no ser así, o sea, de no haber resurrección de Jesús, no reunir todas las cosas y traerlas de vueltas así, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos? Si de ninguna manera los muertos resucitan, ¿por qué entonces se bautizan por ellos? O sea, Pablo dice que si no hay resurrección, no hay sentido de bautizarse por los muertos. Pero si la hay, entonces sí tiene sentido bautizarse por los muertos, ¿entiende? O sea, no es como que es un argumento fútil o sencillo. Pablo lo pone como un argumento válido, no por decir cualquier cosa, sino lo pone como un argumento válido. Así que tenemos que prestar atención a ese texto y no ignorarlo. Tal vez podemos sacar tremendas lecciones de allí. La palabra bautizan es G97 o 907 y significa bautizados, bautizado, bautiza o sumergir o un fregadero, allí donde se limpian. En la concordancia exhaustiva nos dice que la Septuaginta lo usa con Naamán. O sea, la Septuaginta es probablemente la que se leía en los tiempos de Jesús, la traducción griega del Antiguo Testamento, la versión de los 70. La Septuaginta lo usa con Naamán o para la purificación. ¿Recuerdan cuando Naamán se sumergió 7 veces en el río Jordán? O para la purificación, al contacto con un muerto, también luego de llegarse a una mujer con flujo de sangre. O sea, todas estas instancias se utiliza la misma palabra griega de los que se bautizan por los muertos. Y este aspecto
nos lleva al Pentateuco. ¿Recuerdan? Una mujer que se llega con flujo de sangre o al contacto con un muerto. Y ahí, yo creo que ahí es donde está la pista. Porque si habla de bautizarse por los muertos, aquí está mencionando a los muertos. Y eso lo encontramos en Números 19, del 11 al 13. No voy a leerlo todo, pero básicamente dice que el que toque el cadáver de cualquier persona será inmundo 7 días, entonces debe purificarse, digámoslo así. O lavarse, o limpiarse en un fregadero, o rociarse agua, o sumergirse en agua. ¿Por qué? Porque se ha contaminado. Y no puede acercarse al tabernáculo de Jehová si ha tocado un muerto. ¿Ok? Si ha entrado en contacto con un muerto. Así que esta idea quiero que la entendamos de la siguiente forma. Si este es el ritual que se conocía, debemos no irnos fuera de la Biblia, porque no vemos en la Biblia que alguien se bautizase en favor de un muerto. ¿Ok? Pero lo que sí vemos es a los fariseos en un contexto de segundo templo, y en el segundo templo, la purificación tras tocar un muerto era sumergiéndose, ¿ok? Bautizándose. De hecho, el bautismo no comienza con el cristianismo, sino que tiene su origen previamente en el lavacro, cuando el sacerdote iba y entraba al santuario, en la purificación ritual de los judíos, ¿ok? Entonces, ¿recuerdan cuando prepararon a Jesús para la sepultura? Luego debían purificarse o no podían entrar al templo. ¿Recuerdan cuando, en diferentes ocasiones, incluso viene de Egipto esa idea de momificar? Tenemos un tema que se llama la momia de José. Y ahí explicamos cómo Jesús también de alguna forma fue momificado, por decirlo así. Entonces, para los judíos era costumbre darle una buena sepultura al muerto, al cadáver, para que tuviera una mejor resurrección. Es algo similar a los egipcios. Pero esto se hacía. Los saduceos no lo hacían. ¿Ok? Los saduceos no lo hacían porque ellos no creían en la resurrección. ¿Ok? O sea, tengan en cuenta estas ideas que Pablo sí tenía en mente, en un contexto de templo. Los saduceos no lo hacían porque ellos no creían en la resurrección, pero los fariseos o judíos que no eran saduceos sí creían en la resurrección, por lo que sí se bautizaban por los muertos. Y esto no es bautizarse en favor de los muertos, sino bautizarse por causa de haber preparado un muerto para su sepultura. ¿Se entiende? O sea, este es el contexto en el que está hablando Pablo. Y lo que está diciendo es que si no hay resurrección, pues estos están perdiendo el tiempo preparando el cuerpo o creyendo en una resurrección y teniendo que luego irse a bautizar por causa de haber sido contaminado por los muertos, por un muerto. ¿Se entiende? O sea, esta es la idea. De hecho, la carne es importante. La carne me refiero al cadáver, el cuerpo del cadáver. De hecho, se hace mucho énfasis, por ejemplo, Lázaro hiede. Pedro dice que Jesús no vio corrupción en su carne. O sea, Dios preservó el cuerpo de Cristo intacto, que no se agusanó ni hedió, igual que el maná, que se conservó sin pudrirse, básicamente, sin descomponerse. Así que esta idea no era de poca monta para la época, por lo que Pablo lo pone como ejemplo. ¿Ok? Pero tenemos un problema, porque necesitamos entender qué más significa esto. No puede quedarse en solo la preparación del cuerpo, el bautismo por los muertos. O sea, Pablo lo trae a colación porque luego va a venir una aplicación más importante. Pablo utiliza esta palabra. Está en el Antiguo Testamento, pero es una sombra de algo ahora real. Y a esto es lo que les quiero llevar. Atención, es nuestro texto que hemos estudiado en el tema anterior, 1 de Pedro 3, 18 al 21. Porque también Cristo murió por los pecados una sola vez,
el justo por los injustos para llevarnos a Dios, muerto en la carne, pero vivificado en el espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, quienes en otro tiempo fueron desobedientes cuando la paciencia de Dios esperaba en los días de Noé. Entonces, según lo que estudiamos en el tema anterior, todos los que murieron antes del diluvio fueron salvos, ¿sí? Por lo menos ellos. Sabemos que más personas resucitaron, pero por lo menos ellos todos fueron liberados. Durante la construcción del arca, en la cual unos pocos, es decir, 8 personas, fueron salvadas por medio del agua. Y correspondiendo esto, el bautismo que ahora os salva. O sea, el bautismo ahora os salva. Pero atención, este bautismo no se está refiriendo solamente al bautismo que luego ahora nosotros conocemos como sumergirse. Eso es un símbolo de lo que hacían los judíos, ¿ok? Bautizándose por los muertos, por ejemplo. ¿Por qué? Porque ellos lo hacían para quitar las impurezas de la carne. No quitando, aquí no dice la suciedad, dice las impurezas de la carne, sino como ¿qué? Como una petición a Dios de una buena conciencia. Ok, el bautismo, si bien por los muertos o el bautismo por cualquier otra razón, en realidad no era que te bautizo en el nombre de y lo sumergían, sino que era un ritual de purificación de la carne, de las impurezas, de la inmundicia ritual. Ahora no hay un contexto de templo, por lo que ahora Pedro va a extrapolar ese concepto de templo que está en la Torá y lo va a trasladar. ¿Qué es lo que significa ahora? ¿Qué es lo que significa ahora ese bautismo, esa purificación? No es para quitar las impurezas de la carne, sino para darnos una buena conciencia, para pedirle a Dios una buena conciencia. O sea, una conciencia perfecta. Y aquí quiero que quedemos claros en algo. Tenemos algunos temas sobre esto. En la lección Un Dios como Jesús, el tema del bautismo de la conciencia, vemos cómo Jesús murió una sola vez para siempre. Y el tema central de Hebreos, básicamente, es exaltar a Jesús como el que hizo ya la purificación de nuestros pecados, como que no se necesitan más sacrificios, como que fuimos perdonados y nunca más se acuerda de nuestros pecados, y eso genera una conciencia limpia. El hecho de que tú sepas que Jesús te perdonó para siempre, hace que de tu conciencia los pecados sean borrados. Cuando Pedro predica en el día del Pentecostés, bautícese cada uno, y para que sean borrados vuestros pecados, lo que está diciendo es que sean borrados de vuestra conciencia. ¿Saben por qué? Porque en el cielo no hay no hay pecados nuestros. Porque Jesús efectuó la purificación de nuestros pecados una vez para siempre y se sentó. O sea, Él nos sigue purificando pecados. Jesús todo lo limpió ya, todo lo sanó en la cruz, por lo que nuestros pecados todos están perdonados. ¿Sabes dónde quedan? ¿Dónde todavía están? Aquí. Jesús te dice que el nuevo pacto es que nunca más se acordará de tus pecados, que escribirá las leyes en tu corazón y en tu mente. El antiguo pacto era el ministerio de condenación donde siempre se recordaban los pecados con cada sacrificio. Entonces, si tú todavía no te perdonas, todavía no te has limpiado en tu conciencia, si no te sientes realmente perdonado una vez para siempre, si sigues pidiéndole perdón y llorando y suplicando el perdón de Cristo cuando ya te perdonó, es que tu conciencia todavía sigue allí herida. Todavía necesita ese bautismo. Todavía no le has pedido esa conciencia perfecta a Cristo porque te la compró a un precio infinito. El acusador te engaña a través de hacerte sentir culpable.
te busca hacerte sentir siempre consciente de pecado, siempre que tu pecado esté delante de ti y no Jehová delante de ti. Si tu pecado está siempre delante de ti, si siempre estás repitiendo y revolviendo tus pecados, es que estás escuchando al acusador y no al que te purificó y te perdonó, al mediador del nuevo pacto. Pedro dice que si andamos, perdón, el libro de Juan dice que si andamos en luz, como Él está en luz, toda esa tiniebla que hay dentro tuyo, toda esa oscuridad es difuminada. La sangre de Cristo nos limpia. La palabra nos limpia, nos limpia continuamente. O sea, no que lo está continuamente perdonando, sino que continuamente te mantiene tu conciencia limpia. Nos limpia de todo pecado. Jesús, por medio de su sangre, se ofreció una vez para siempre para hacernos perfectos en nuestras conciencias. Lo dice el libro de Hebreos una y otra vez. Así que si caminas con Él, siempre tu conciencia estará sana. Si andamos en luz, la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia permanentemente de todo pecado, pasados, presentes y futuros. ¿Por qué? ¿Cómo recibimos esa conciencia? ¿O a causa de qué? A causa o debido a la resurrección de Jesucristo. O sea, como Cristo resucitó, entonces, ya ahora no se trata de la resurrección y el bautismo por los muertos, es la resurrección y la petición, y como resultado, una limpia conciencia es una realidad en ti. ¿Ok? Y ahora entenderemos un poquito mejor esta idea. Vamos a ver qué tan importante es la conciencia y con la muerte. La palabra conciencia es cineideis o cineidesis, G4893. Significa, está compuesta como junto con conocer, o sea, propiamente en conocimiento común, es decir, la conciencia, la cual une la conciencia moral y espiritual. La parte de la imagen divina cuya función es equipar a todas las personas con las capacidades dadas por Dios de distinguir entre el bien y el mal, lo que es lo mismo que siempre, lo que no es lo mismo que siempre discernir correctamente el bien del mal. Así que la conciencia está dada por Dios, pero puede estar o dañada o enferma o sanada. Jesús murió para regalarnos una conciencia sana y perfecta, perdonada. El acusador se empeña entre que tengamos una conciencia herida. Y esto viene desde el mismo Edén. Hoy vamos a entender lo importante que es la conciencia, no solo en el libro de Hebreos, en la Biblia, en la vida y en la muerte. Fíjense que en Génesis 2:17 dice, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Ok, es el árbol del conocimiento, ¿de qué? Del bien y del mal. Entonces Pablo dice que yo no sabría lo que es pecado si no fuera que la ley me dijera, no codiciarás. También dice que todo aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Pero ¿saben qué? Eso es la ley. La ley te muestra lo que es lo bueno y de lo malo. Te hace consciente de lo bueno y de lo malo. Y como continuamente cometemos errores, siempre estaremos conscientes de pecado. Siempre estaremos teniendo conocimiento del bien y del mal y autojuzgándonos permanentemente. El árbol ese hiere las conciencias, hace que Adán y Eva tengan miedo, que se esconda de Dios, que se sienta desnudo y avergonzado. Ese es el resultado de conocer el bien y el mal, el conocimiento del bien y del mal. Ahora, ¿saben ustedes que el árbol del bien y del mal es el monte Sinaí? ¿Saben que el monte Sinaí también dijo Dios? Porque Eva dice,
que ni comamos de él, ni le toquemos. Al monte Sinaí se dijo que no tocaran el monte, que no se acercaran. Los principios del Sinaí, que luego se escriben en la Torá, son todo el tiempo el conocimiento del bien y del mal. Todo el tiempo te están diciendo lo que es impuro y lo que es santo, lo que es inmundo y lo que no, y lo que es pecado, lo que es pecado, lo que está bien, lo que está mal. Y te dice, el que cumple todo esto vive por ello. Pero ¿sabes qué? Adivina qué, nadie puede cumplirlo. Te pongo un ejemplo. Todo aquel que mata a su hermano, debes apedrearlo. Ok, fíjate cómo es este círculo. Todo aquel que mata a su hermano, apedrearlo. Ok, yo lo apedreo, ahora he matado a mi hermano, ahora debo morir yo. Y el que me mata también debe morir. O sea, es un ciclo, es de condenación, es un ministerio de muerte. El árbol del bien y del mal está allí, porque no os habéis acercado, Hebreos 12, al monte que se podía tocar, que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad. De esto hablamos en el bonus de esta serie. Al sonido de trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que oyeron rogaron que no se les hablase más, porque era una voz terrorífica, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreado o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Ok. ¿Saben cómo estaba Adán? Tenía miedo y estaba desnudo, porque había estado, había probado del conocimiento del bien y del mal. ¿Quién dio esta ley? Los que vieron el bonus de esta serie, el bonus del Apocalipsis de Jesucristo, sabrán que quien se le presentó a Moisés no fue Dios. Quien se le presentó a Elías después de 40 días de ayuno, igual que Moisés, en el monte Oreb, no fue Dios. Dios se le presentó en el siervo pasible, pero antes se le presentó un fuego, una tempestad, un torbellino, un terremoto, y Dios no estaba allí. El mismo que se le presentó a Jesús después de sus 40 días de ayuno. El mismo que a los tres los tentó. Si tú eres hijo de Dios, Jesús no cayó. Pero Elías sí cayó. Si tú eres profeta, si yo soy profeta, e hizo descender fuego y mató personas. Moisés cayó. Si yo soy siervo de Dios, entonces que se abra la tierra y mató personas. Pero Jesús desde la cruz no cayó en esa tentación. A cambio decidió él ser condenado por la ley. Esta ley no fue dada por Dios. Y lo digo así. Esta ley del Sinaí no fue dada por Dios, sino por ángeles. Lo mismo que el árbol de la ciencia y el conocimiento del bien y del mal. Hechos 7 de 53. Vosotros recibisteis la ley por disposición de ángeles, sin embargo no la guardasteis. ¿Por disposición de qué? ¿Quién decidió dar la ley? ¿Dios? Ángeles. Recuerden que en el Sinaí se da la orden del tabernáculo y que el mismo Esteban en Hechos 7 dice que ese tabernáculo que llevaron por 40 años, los sacrificios que se ordenaron en el Sinaí, ¿ok? En el Sinaí, los que se ordenaron allí, dice que el Señor, dice Esteban que el libro de Oseas dice que el Señor no los pidió, que no eran para él. Por 40 años llevaron el tabernáculo de Moloc, que no le ofrecieron sacrificios a él por 40 años, que los entregó a servir a sus dioses. Que Jeremías 7:22 dice que nunca Dios les habló. Primero dice eso. Lean Jeremías 7:22. Yo nunca les hablé cuando los saqué de Egipto a vuestros padres. Coma. Primero, nunca les hablé. Luego, ni nunca tampoco les mandé nada acerca de sacrificios y holocaustos. Entonces, ¿quién lo ordenó? Aquí dice. Ley por disposición de ángeles. Hechos 7:38. Este es el que estaba en la congregación en el desierto. ¿Junto con qué? Con el ángel
que le hablaba en el monte Sinaí. Oye, yo pensé que era Dios que hablaba en el monte Sinaí. Ahora resulta que era el ángel. ¿Qué ángel? Gálatas 3:19. La ley fue promulgada. Yo creí que la ley la había promulgado Dios. Mediante ángeles por mano de un mediador, es decir, Moisés. Y luego en Gálatas ustedes lean y está comparando que la ley fue dada por ángeles en mano de Moisés, pero las promesas fueron dadas por medio de Jesucristo y a Jesucristo. Hebreos 2:2 dice, porque si la palabra hablada por medio de ángeles resultó ser inmutable y toda transgresión y desobediencia recibió retribución. O sea, toda esa sangre, toda esa muerte, hermanos pasando a sus hermanos, todo ese apedreamiento, todas esas leyes de sacrificios, de sangre, de muerte, de corderos, de animales, un ritual básicamente pagano, todo eso no lo dio Dios, sino que lo dieron ángeles. El trono, la justicia de Satanás es la del árbol del conocimiento del bien y del mal. Y eso vemos en el Sinaí. Ahora, ¿qué efecto tiene esta ley? Fíjense, la ley dada por ángeles, Éxodo 23:20. He aquí yo enviaré, la palabra es liberaré, un ángel delante de ti, para que te guarde, la palabra es para que te cerque, o sea, para que te llene de normas por todas partes, para que tú no te salgas, ¿ok? Te cerque el camino. Eso se parece mucho al ángel que cubría el camino al árbol de la vida, ¿ok? Porque había una espada. Esto lo tenemos en el tema de dónde cayó Satanás, que había una espada encantada, esa es la palabra, solo aparece 2 veces, y es una espada mágica como la de las serpientes en Egipto. O sea, una espada encantada que revolvía para que no fuesen allí. Y dice que se pusieron querubines, no que Dios los puso, sino que fueron a habitar ese punto. Un querubín cubridor del árbol de la vida. Ok, para que te guarde en el camino, te cerque y te traiga al lugar que yo he preparado. Sé prudente delante de él. Recuerden que en Éxodo 23 Dios ya los había entregado a servir al tabernáculo de Moloc. Sé prudente delante de él y obedece su voz. No seas rebelde contra él, pues no perdonará vuestra rebelión. Yo te pregunto, ¿este es el carácter de Jesús? Te pregunto directamente, ¿este es el carácter de Jesús? ¿No perdonará vuestra rebelión? O sea, aquí está Dios hablándole al pueblo de Israel. Le dice que él no irá con ellos, pero que enviará un ángel. Y ese ángel, tengan cuidado con ese ángel, porque éste no perdonará vuestra rebelión. Y dice, porque en él está mi nombre o mi carácter. Entonces, ¿es Dios? Puede que sea Dios, pero yo te pregunto, ¿quién hablaba en el monte Sinaí? ¿No era también un ángel que tenía el carácter que no perdona? El carácter que si te equivocas en uno, recibes tu retribución. No perdona vuestra rebelión. ¿Es Jesús? ¿Jesús no perdona la rebelión? ¿O Jesús es misericordioso, que perdona la iniquidad, que visita la maldad, pero visitar es visitarlos amistosamente? Ya lo hemos hablado de eso, pero que perdona. Esto no se parece en nada a la gloria y el carácter de Dios, porque cuando Dios se manifestó a Moisés al final, cuando Moisés le pidió que fuera con ellos, es como con Elías, pasa el terremoto, pasa el fuego, y al final viene el silbo apacible y delicado, pero el que está hablando aquí es otro ángel. Y lo que genera toda esta ley es lo que nos dice, por ejemplo, Romanos 3:20. A nadie, en efecto, esta versión me gustó mucho, restablecerá Dios, en efecto, restablecerá Dios en su amistad por la observancia de la ley. O yo
según 2 Corintios 5:19, él no podrá volver a sentirse seguro con Dios. Él no se acercará de vuelta a Dios, porque Dios sí se reconcilia con las personas, sí quiere la amistad de las personas, pero como Adán, ellos se alejan porque se sienten culpables por el conocimiento del bien y del mal. Pues la misión de la ley es hacernos conscientes del pecado. La misión de Cristo es quitarte la conciencia de pecado y darte una conciencia perfecta. La misión de la ley es hacerte consciente del pecado. Yo te pregunto, ¿eso tú lo ves compatible? ¿Tú ves compatible una misión con la otra? La ley fue dada por medio de Moisés, pero una partícula adversativa, pero la gracia verdadera, la verdadera gracia vino por medio de Jesús. No es compatible. No es compatible la gracia de Jesús con la ley. Porque la ley, si tú ofendes en un punto, ya está. Debes morir. Incluso Jesús fue condenado por esa ley. Jesús lo que hace no es saldar tus pecados en la cruz. Jesús lo que hace es mostrarte que estás perdonado, que el Padre nunca estaba enojado contigo y no toma en cuenta tus pecados. Por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por un hombre, esto es Romanos 5:13 en adelante, y por el pecado, así también la muerte se extendió a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Ok, entra el pecado y el pecado trae consigo muerte, pero ahora pasa algo interesante. Pues antes de la ley había pecado en el mundo, pero el pecado no se imputa. Ahora, esta palabra, G1677, significa ponlo o para cargar la cuenta o conciencia moral de uno, o imputar. O sea, el pecado, mientras no hay ley, no está tan dañada la conciencia. Hay muerte, sí. Hay pecado, sí. Pero cuando llega la ley, te pone una carga encima, una carga en tu conciencia. Cuando no hay ley, sin embargo, la muerte reinó desde Adán hasta Moisés, sí, aún sobre los que no habían pecado conforme a la transgresión de Adán, lo cual es figura del que había de venir. Pero desde Moisés en adelante hay un problema. ¿Se dan cuenta que Romanos dice, ok, hubo pecado, hubo muerte, sí, desde Adán hasta Moisés? Pero desde Moisés en adelante hay una carga en la conciencia moral. Hay un problema, o sea, hay conciencia del bien y del mal porque han comido del árbol, pero en el Sinaí eso se amplifica de tal manera que ¿qué pasó luego de Moisés? O sea, antes las personas todavía vivían 200 años por lo menos. Moisés vivió bastante también, pero de ahí en adelante, desde la ley, ya vivían 80 los más robustos, como dice el Salmo. O sea, antes vivían 900 años, 600, 700 años. Cuando entró la ley, el ser humano comenzó a morir más pronto, porque entró la conciencia del pecado. ¿Qué tiene que ver la ley? Es que el aguijón de la muerte es el pecado, ok. Entonces la muerte, digamos, es como una, creo que Pablo lo está comparando a una lanza, ¿no? Pero vamos a ponerlo como una avispa. La muerte es una avispa y va por ahí picando personas. Si alguien peca, o el pecado en esencia, es el aguijón. Pero el veneno es la ley. Tú dices, ¿cómo? O sea, el aguijón de la muerte es el pecado. O sea, la muerte va y va a todos. Y todos pecamos, sí. Pero hay algo que acelera, hay algo que es el detonante en la muerte. Es la ley. El poder del pecado está en la ley. Te digo por qué. Porque
Si no hay ley, si no está ese dolor en tu conciencia, si no te hiere la conciencia, no te puede afectar tanto el pecado. No te puede afectar tanto la muerte. Y voy a seguir explicándolo. Romanos 7, 9 al 11. En un tiempo yo vivía sin la ley, pero al venir el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y este mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Porque el pecado, aprovechándose del mandamiento, me engañó y por medio de él me mató. Y Pablo está hablando también en un sentido de la conciencia. Romanos 4:15 dice, la ley produce ira. ¿Ok? La ley produce ira. Pero donde no hay ley, tampoco hay transgresión. Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Ok, la ley en realidad lo que te va a producir es estar bajo ira. Por decirlo así, la ira de Dios es cuando te deja, te da la libertad. La ira de Dios estuvo sobre Adán y Eva, sí, porque les permitió alejarse de él. Cuando tú tienes la ley, lo que va a generar es que te apartes de Dios. Y Dios, como te das la libertad, pues te apartarás, te buscará, pero tú te estarás apartando con miedo de él. Eso hace la ley porque te hirió tu conciencia. Y el pecado se enseñorea de ti, por lo ende también la muerte se enseñorea de ti cuando estás bajo la ley, porque es el ministerio de condenación y de muerte. Pero cuando estás bajo la gracia, el pecado no se enseñorea de ti, y ¿qué tampoco se enseñorea de ti? La muerte. Y tú dirás, ¿es esto posible? ¿Es posible que la muerte no se enseñoree de nosotros? ¿Es posible que la expresión sorbida es la muerte en victoria se cumpla individualmente con cada uno de nosotros? Ok. El árbol de la vida. Ahora, teníamos el árbol del conocimiento del bien y del mal y vimos que está plasmado en la ley. El conocimiento del bien y del mal, la recompensa y el castigo. ¿Ok? Pero ahora vamos a ver el árbol de la vida, porque el árbol de la vida es la solución al problema de la muerte, porque es el árbol de la vida eterna. También es la solución, es todo lo contrario a la ley, porque es la gracia. Juan 6, 54 al 57 dice, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Así que el árbol de la vida es Jesús. Yo lo resucitaré en el día final, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre permanece en mí y yo en él. Y si permanece Jesús en él, no puede morir. Como el Padre que vive me envió y yo vivo por el Padre, así el que me come, él también vivirá por mí. Pablo dice que Jesús es nuestra vida. ¿Qué clase de vida es Jesús? Vida eterna. Primera de Juan 5:20 nos hace el contraste. Dice, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento a fin de que conozcamos al que es verdadero y nosotros estamos en aquel que es verdadero. ¿Ok? Permanecemos en él, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Así que la vida eterna es que le conozcamos a él. La muerte, el árbol del conocimiento del bien y del mal, es conocer el bien y el mal, es conocer el pecado, es a través de la ley conocer cuánto me equivoco, cuán pecador soy. Pero conocer a Jesús es conocer cuánto me ama, es conocer cuán hermoso es su carácter, cuánto me perdona,
cuán limpia está mi conciencia ahora que se la he pedido. Él me está purificando a través de ese bautismo. Con ese bautismo yo he muerto a la conciencia de pecado y he nacido a la conciencia buena y perfecta. Este sé que es un concepto nuevo, pero está en la Biblia. Siempre estuvo allí. Así que el árbol del conocimiento del bien y del mal es conocer la ley y el pecado. El árbol de la vida es conocer a Dios y su gracia y su perdón. Uno te lleva a vivir en muerte, el otro te lleva a vivir a la vida, a reinar en vida. Los que creen en Él reinarán en vida. El árbol de la vida, dice, en Apocalipsis 22, 14 al 15 dice, bienaventurados los que lavan sus vestiduras. ¿Qué es esto? Bautismo, purificación. En el Antiguo Testamento era limpieza ritual para entrar al santuario, ahora es limpieza de conciencia para entrar al árbol de la vida, al templo que es Jesús. El apóstol Pablo en Hebreos dice que, o sea, las vestiduras son las obras justas de los santos, ¿verdad? Entonces dice, ¿cuánto más Jesús, que mediante el Espíritu Eterno se ofreció a Dios sin mancha, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Las obras muertas son tu conocimiento de lo bueno que has hecho, de lo malo que has hecho, tu justicia propia, digamos. Pero la conciencia perfecta viene por conocer la justicia de Él, de creer en su justicia, de aceptar el regalo de su justicia, que es intachable, que es perfecta. Así que tu conciencia debe estar también perfecta. Tener derecho al árbol de la vida para entrar por las puertas de la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Esta expresión perros, quiero que sepan que el Apocalipsis es un conjunto de toda la Biblia. O sea, usted va a encontrar en Apocalipsis cientos de referencias del Antiguo y Nuevo Testamento. Entonces, esto está en Deuteronomio 23, 18. No traerás la paga de una ramera ni el salario de un perro a la casa del Señor tu Dios por ningún voto. Aquí se le llamaba a la parte, si una ramera, esto es la versión masculina, ¿no? A ese se le llamaba perros. Y ellos no podían entrar con su ofrenda, o sea, con sus vestiduras, porque ellos en esencia eran contaminados, y traerlo al Señor, al santuario, al tabernáculo. Así que de esto está hablando, está citando como una idea del Antiguo Testamento. Pero quiero que sepan algo. El nuevo tabernáculo no es como el antiguo, no es como el tabernáculo de Moloc en el desierto. En el tabernáculo de Moloc en el desierto, las personas eran quemadas con fuego y los familiares no podían llorar a la persona. Esa era una práctica que se hacía literalmente cuando quemaban un hijo a Moloc. Los familiares no podían llorarlo. Eso sucedió con Nadab y Abiú. ¿De dónde sacó Moisés que no podían llorarlo? De esa idea pagana. El nuevo tabernáculo es donde habita Dios con ellos y ya no hay llanto, ni clamor, ni duelo. No hay más lágrimas. Sí les permite llorar, pero enjuga las lágrimas. ¿Es tan diferente? El antiguo tabernáculo no podían los cojos, los mancos, ni los leprosos acercarse. En el nuevo tabernáculo, Jesús toca a los leprosos. Él es el tabernáculo verdadero, el verdadero santuario. Va y los abraza. Jesús se acercan a él en el templo, ciegos, cojos, y los sana. El verdadero tabernáculo se acerca a ellos. En el antiguo tabernáculo no se aceptaba el salario de una ramera.
que la ramera llevara su ofrenda porque había ganado su dinero de esa forma y la llevara al templo. No se aceptaba, no se podía. En el nuevo tabernáculo viene una ramera con los ahorros de toda su vida en un vaso de perfume y los quiebra ante Jesús, el verdadero tabernáculo, y lo acepta. ¿Saben por qué se escandalizan tanto los fariseos? Porque conocían esta idea. Y estos que están afuera pero no con puertas cerradas en la ciudad. Están afuera con las puertas abiertas porque sus puertas no se cierran ni de día ni de noche. Perdón, no se cierran de día solamente. ¿Ok? Y tú dirás, bueno, pero entonces se cierran de noche. Es que el versículo siguiente dice que no hay noche allí. ¿Saben lo que quiere decir? Que nunca se cierran, que nunca están cerradas. Apocalipsis 22:2 dice que en medio de la calle de la ciudad y a cada lado del río estaba el árbol de la vida, o en medio, ¿no? Que produce 12 clases de fruto, dando su fruto cada mes. Las hojas del árbol eran para sanidad de las naciones, pero del santuario, del trono de Cristo, que es Jesús mismo, de él fluyen ríos de agua viva, sale un río limpio de agua de vida y sale hasta fuera de la ciudad, porque en el Edén salía hasta afuera del Edén, salía el río. Este río es el que aparece en Ezequiel 47, 9 al 12. Y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entraran estos dos ríos, vivirá. Y habrá muchos peces por haber entrado allá esas aguas, y recibirán sanidad, y vivirá todo lo que entrare en este río. Y junto al río de la ribera, a un y a otro lado, crecerán toda clase de árboles. Entonces, ¿están todos estos afuera? Sí, pero las puertas están abiertas. Si tú te lavas, puedes entrar. Fuera de la ciudad hay un río, y el que nada en esos ríos es limpio y sanado. El que nada en esos ríos es limpio y sanado, por lo que si se lavan sus vestiduras, pueden entrar. Esa agua de vida es la limpieza, es el perdón de Cristo por ellos. Pueden entrar si sanan sus conciencias. O pueden entrar si son limpiados. Pero está el río para que se limpien. Y al final este río sana el mar. O sea, todo queda sanado. Y junto al río habían árboles. Y ahora viene a hablar del árbol de la vida. Y su hoja nunca caerán, o sea que siempre estarán ahí para sanar. Ni faltará su fruto, y a su tiempo madurará, porque sus aguas salen del santuario, y su fruto será para comer, y su hoja para medicina. Y aquí es donde quiero que te concentres. Si estás tomando nota, apúntalo de las hojas, porque las hojas son el tema central aquí. No el fruto hoy. El fruto es para la vida eterna, pero las hojas es para sanar a las naciones. ¿Por qué las va a sanar? Árbol de vida es la lengua apacible. ¿Ok? Es árbol de vida. Proverbios 15:4. Árbol de vida es el fruto del justo. Proverbios 13:12. La esperanza que se demora enferma el corazón. ¿Te ha pasado eso? Esperar algo y que no llegue y que no llegue. Pero el deseo cumplido es árbol de vida. Cuando vas a mirar y está el ladrón en la cruz, Jesús le dice algo impresionante. Lucas 23, 42 al 43. Parece que Jesús revela sus misterios cuando las personas están en su lecho de muerte. Revela sus máximos misterios allí porque son los que más necesitan sentirse amados, sentirse que van a saltar a algo seguro, sentirse que Él está ahí para recibirlos. Y decía Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, el ladrón le está diciendo, acuérdate, Señor, cuando en el futuro vengas en tu reino, pero Jesús le dice, le quiere hacer saber algo, que su reino no vendrá en el futuro,
que su reino está aquí. Y aunque no lo puedan ver, su reino comienza y está allí. Entonces él le dijo, en verdad te digo, aclarar algo para los que están escuchando. Muchos han dicho que aquí hay una coma que dice, en verdad te digo, hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. O de cierto te digo, hoy, coma, estarás conmigo en el paraíso. Número uno, en el griego no hay comas. Y si las hay, es posterior, porque los manuscritos de griegos de aquí, de Lucas, que escribió Lucas, son todos en letras mayúsculas y no hay separación de palabras. Así que eso de la coma lo agregaron los masoretas años, siglos más tarde. O sea que aquí no hay juego con coma. Otra razón es que Jesús nunca le dijo a nadie, de cierto te digo hoy, si no naces del agua y del espíritu. Nunca le hizo saber que le estaba hablando en ese día, o sea, nunca le informó, hoy estamos a tal fecha y te estoy diciendo esto, no. Siempre dijo, de cierto te digo, y decía la frase. Entonces, Jesús le dice, de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y no hay más. Y no hay más. Y démosle vuelta, las vueltas que queramos. Pero no hay más. Le dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Así que cuando alguien muere, creyendo en Jesús, va al paraíso, a la presencia del Señor. No quiere decir que no vaya a resucitar, porque la restauración se va a dar aquí en la tierra. Así que por eso las personas van a resucitar, van a recuperar sus cuerpos, pero van al paraíso. No van al Hades porque Jesús se encargó de saquear las puertas del Hades. Sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades, como Sansón atacó las puertas de la ciudad, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ahora él tiene las llaves y saca a todos. Todos pueden ir al paraíso, pero el Hades no es un lugar, ni el paraíso tampoco es un concepto de lugar, es una idea de otra dimensión o otro estado temporal. Se lo explico con 2 Corintios 12, del 2 al 4. Conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años, no sé si en el cuerpo, no sé si fuera del cuerpo, Dios lo sabe. Fíjense que Pablo siente que básicamente tuvo una experiencia extracorporal. El tal fue arrebatado hasta el tercer cielo. Arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado al paraíso. Recuerdan que Pablo habla de, si bien nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva día a día. O sea, Pablo vio a ese hombre y ese hombre es joven, es él, pero es joven y está renovándose día a día y él lo sabe y lo conoce. No sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero lo sabe. Fue arrebatado al paraíso. ¿Dónde le prometió Jesús que estaría el ladrón ese día? Con él en el paraíso. Y Pablo fue llevado allí. Y escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Esta idea está en muchos libros. Personas que hasta el día de hoy viven. Por ejemplo, libros como El cielo sí existe, o El pastor Piper. También él tuvo esta experiencia, estuvo literalmente muerto y dice que vio y estuvo en el paraíso, que volvió de la muerte, sí, pero ha contado su testimonio a miles de personas, se han escrito libros, se han hecho películas, pero se ha ratificado. Los médicos tienen todas las constancias de que él estuvo muerto. Cuando hablamos del paraíso, vemos que son las personas que creen en Jesús que van allí. Cuando hablamos del Hades, al parecer son las personas que no creen en Jesús que van al Hades. Pero ahora quiero aclararte algo. El Hades, y aquí espero que hayan visto el tema de Rob Bell para que no nos
y de Jesús cuántico. El Hades y el paraíso son lo mismo. El Hades y el paraíso son lo mismo. No son dos lugares diferentes. Es el estado en que están los muertos luego de la cruz. Solo que el Hades fue saqueado por Cristo en la cruz. Y ahora, cuando tú mueres con una conciencia herida, tú estás en el Hades. Básicamente, estás fuera. Porque te percibes malo, porque te percibes herido, porque tu conciencia es dañada. Porque Pablo habla de, son conciencia para sí mismos, y darán cuenta en el juicio. Pero Pablo mismo dice que es necesario que los hombres mueran una vez y luego el juicio. El juicio no es haciendo fila para encontrarnos ante el tribunal, el juicio es personal de cada uno con Cristo. Cuando mueren, se enfrentan a Jesús, a ese Jesús que los quiere sanar, no al tabernáculo de condenación. ¿Sabes por qué? Porque hay agua de vida continuamente fluyendo. Porque puedes o ser el Hades o ser el paraíso, pero eso está en tu conciencia. Eso está en cuán enojado estés con tu hermano y en cuánto te cuesta a ti perdonarte. En cuánto te cuesta aceptar ese perdón de Cristo. Creer que es real. Apocalipsis 12:7 dice, el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias, al vencedor, al que crea, le daré a comer del árbol de la vida que está, ¿dónde? ¿Dónde está el árbol de la vida? En medio del paraíso de Dios. ¿Creen que el ladrón en la cruz estaba herido en su conciencia? Fue juzgado por la ley romana y judía. Fue azotado, se burlaron de él, igual que el escarnio que le hicieron a Jesús. Pasó las mismas experiencias de la cruz y estaba allí rendido. Este hombre necesita ser sanado. Su conciencia está herida. Y Jesús le asegura que, claro, aunque vaya al paraíso, su conciencia es la dañada y necesita ir al árbol. Y ese árbol es Jesús. Y allí está en medio el árbol para sanar con sus hojas, como dice el proverbio, que son palabras blandas, son palabras suaves, son hojas de árbol de vida, son medicina para los corazones heridos y las conciencias dañadas. Es esa agua que limpia la conciencia de pecado, para que la muerte no se enseñoree de ti, para que al morir la promesa de Cristo se cumpla. Porque si limpia tu conciencia, el pecado ya no se enseñorea de ti y la muerte ya no se enseñorea de ti y reinas en vida. El paraíso es el que Cristo permitió que cada persona que fuera a la tumba pudiese sentirse en paz, donde supiera que al llegar, como es tanto el miedo, tanto el terror que se tiene a la muerte, Él es cuando más abraza a las personas, cuando más los quiere hacer sentir seguros, y allí les muestra su amor. Fíjense, Pablo y sus complejidades luego de ir al tercer cielo. Quiero mostrarles que Pablo ahora estaba, pero, ¿y esto? ¿Y ahora qué? Porque hace 14 años había visto eso y ahora él entendía un par de cosas. Y él nos preparó para esto mismo, el que nos preparó es Dios, que nos dio el Espíritu como garantía. O sea, él está hablando del tabernáculo terrenal, nuestro cuerpo. Por tanto, animados siempre y sabiendo que mientras habitamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero cobramos ánimo. Preferimos más bien estar ausentes del cuerpo y habitar con el Señor. O sea, que prefiere estar ausente del cuerpo porque él fue llevado, como decía allí, no sabe si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero luego entendió que fuera del cuerpo puede habitar con el Señor. Filipenses 1, 21 al 23, pues para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, pero no es ganancia porque va a quedar en la absoluta nada, ni en la oscuridad absoluta, ni porque será un pestañear, sino porque realmente es ganancia.
pero si el vivir es la carne, esto significa para mí una labor fructífera, entonces no sé cuál escoger, estoy apremiado, ¿no? Pues a ambos lados me siento apremiado, teniendo el deseo de partir y estar con quién, estar con Cristo. Tal vez cuando te adoctrinaron acerca del estado de los muertos, te daban miles de vueltas para explicarte estos textos, en vez de que los leyeras por ti mismo. Pues eso es mucho mejor. Obvio que sí, pero él se siente que está realizando una gran labor allí y pues también lo siente importante. O sea que para él la vida, morir o vivir, no hay tanta diferencia, excepto que está con Cristo en uno o en otro lugar. Solo que está más presente con él, está habitando con él. Porque ninguno de nosotros vive para sí mismo y ninguno muere para sí mismo. Pues si vivimos para el Señor vivimos y si morimos, para el Señor morimos. Por tanto, ya sea que vivamos o muramos, del Señor somos. O sea, Pablo estaba completamente satisfecho con la vida, con la muerte, porque sabía que ahí le esperaba Jesús. Que ni la muerte ni la vida lo separaría del amor de Cristo. Romanos 14, 7 al 8 era ese. Quiero terminar con estas ideas. Atención. Todo está muy oscuro. Tengo miedo. Estoy sola, me siento muy sola. Algo se acerca y se aleja. Me atemorizo aún más, siento asfixia. Mi corazón late con fuerza. Todo es muy oscuro. Estoy llena de miedo. Una vez más, esto que no distingo se acerca y entonces mi corazón late más fuerte. Veo todo tan oscuro. Estoy tan sola. Nadie me habla. Estoy en un hoyo negro. No sé qué hacer, solo tengo miedo. Estoy paralizada, no puedo respirar. Siento que moriré de asfixia, ya no puedo respirar. Siento que muero. Un zumbido en mis oídos. Puedo respirar. Hay luz, ruido, mucho movimiento. Mi corazón sigue latiendo, pero ya puedo respirar. Estoy afuera. Ya he nacido. Esta autora, en su libro Transforma las heridas de tu infancia, relata la experiencia del nacimiento. Relata cómo posiblemente lo viven los bebés que nacen, lo que sucede para ellos en sus corazones, lo que ven, lo que sienten. Es una experiencia posiblemente traumática, pero que causa profunda paz luego que ha pasado. ¿Y si la muerte es una experiencia similar? Imagina dos bebés en el vientre de su madre. Uno le dice al otro, ¿crees que exista mamá? Y el otro lo mira así como, esto es hipotético, ¿no? Pero quiero que entiendas la idea. ¿Que ¿Estás loco? ¿Qué? ¿Mamá? Mientras él se alimenta del cordón umbilical de mamá, ¿no? Yo creo que existe mamá, dice. Creo que la siento. ¿Tú la sientes? Creo que está allí, ¿no? Pero no podemos verla, le dice. ¿Cómo vas a creer en algo que no puedes ver? Entonces el otro insiste, creo que existe mamá. Y el hecho de que uno crea que exista y que el otro no crea que exista, ¿creen que va a ser alguna diferencia para la madre? ¿Creen que la madre se va a elegir que uno nazca y el otro no, porque uno cree y el otro no cree? Cuando nacen, se dan cuenta que, no se dan cuenta, pero están conectados todavía con ella, pero la pueden ver luego. Luego pueden crecer, aprender, pero están más protegidos que nunca en el vientre. Pero para ellos cambiar esa dimensión. Para ellos todo lo que existe es el útero. Para ellos todo lo que ven es lo que hay allí. No hay nada más para ellos. No hay otra forma de alimentación, no hay otra forma de vida, no hay otra forma de conciencia. No saben lo que hay afuera. No saben si el otro le explicara, ¿crees que podríamos respirar? O, o oxígeno? Y ellos dirían, no. No, le diría, no es forma, no es posible, ¿cómo se te puede estar loco?
Pero luego salen, absolutamente es otra dimensión, es un asunto totalmente diferente, es algo alucinante, pueden respirar, cuando antes no respiraban en el vientre, es impresionante el cambio que hay. Pero es la experiencia de nacer, es por lo que todos pasamos. ¿Y si al morir? Todos especulamos y decimos muchas cosas sobre lo que hay luego allá de la muerte. Pero si hubieran personas que hubieran ido y vuelto, ¿no te gustaría saber lo que dicen? La Biblia nos habla de la muerte como la experiencia de volver al vientre y de la resurrección como la experiencia del nacimiento. Fíjate, Hechos 2:24, al cual Dios levantó, suelto los dolores, y la palabra dolores, G5604, solo aparece muy pocas veces en la Biblia y es dolores, punzada, nacimiento, dolor de parto. De la muerte por cuanto era imposible que fuese detenido por ella. O sea, Jesús básicamente nació, como si la muerte tuviera dolores de parto y diera a luz a Jesús. Hechos 13:33 dice, Dios la ha cumplido a nuestros hijos al resucitar a Jesús, como también está escrito en el Salmo 2, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. O sea, cuando Jesús resucita, es engendrado. También la misma idea. Isaías dice que sus muertos vivirán, los cadáveres se levantarán, cantarán de júbilo, la tierra dará a luz a los espíritus. Es una idea como del nacimiento. Quiere decir que la experiencia de la muerte no es sino gestar al nacido. Tal vez la muerte no es la nada, sino que la muerte son los 9 meses. Es como la semilla que crece debajo de la tierra. Se siembra, dice Pablo, en cuerpo animal o carnal y resucita en un cuerpo glorificado, espiritual. O sea, se siembra en corrupción y resucita en incorrupción. Y si simplemente la semilla que está creciendo, ¿qué pasa si llega el punto en que no solo los que están en la tierra, sino los que están en los cielos y los que están debajo de la tierra doblan sus rodillas ante Cristo? Entonces son resucitados. Entonces son levantados. Lucas 20:36 dice, porque tampoco pueden ya morir, porque pues son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. ¿Se fijan? La Biblia lo habla de esta forma, la Biblia lo muestra de esta forma, como un nacimiento nuevo. Tal vez no hay oscuridad, tal vez sientes que hay oscuridad al principio, pero estas son las experiencias de las personas que han vuelto de la muerte. Era la sensación de que alguien me tomaba de la mano. Miré arriba y una luz. Vi a personas que parecían familiares. Un enorme destello de luz. Sentí que estaba en un lugar diferente. No encuentro palabras para describir esta experiencia. ¿Ah? ¿Cómo? Escuchó palabras inefables que al hombre no se le permite expresar. Una experiencia fuera del cuerpo. Pablo también lo dijo. No sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo, pero también dijo, prefiero estar ausente en el cuerpo y presente en el Señor. La sensación de nadar en agua, como que me succiona hacia atrás. No tenía pensamientos propios, mensajes y respuestas llegaban a mi mente. Los colores eran muy vívidos, colores que jamás había visto. En un instante regresé a mi cuerpo, podía ver mi cuerpo desde arriba, como como desde el techo. Perdón. Todo lo que consideraba importante perdió el sentido por una inmensa sensación de amor. Muchos de los que experimentaron esto, primero sintieron miedo. Miedo por la experiencia, como la experiencia del nacimiento, pero luego
todos y la gran mayoría relata haber sentido una tremenda sensación de sentirse amados. Un amor que nunca habían sentido antes. Un amor tan profundo que les cambió para siempre los que tuvieron experiencias cercanas a la muerte. Que murieron y luego clínicamente y luego volvieron a vivir. Alguno dirá que estas son solamente sustancias que libera el cerebro porque sigue trabajando, pero hay personas que literalmente es imposible que sepan, porque hay personas que sabían exactamente lo que sucedía en su alrededor, en la calle de enfrente, lo que estaban haciendo sus familiares. Eso el cerebro no lo puede saber, a menos que la persona pueda verlo. Y 2022 me puse a investigar y ya se ha hecho una revisión de toda la evidencia científica y recopilación de datos que se ha tenido de estas experiencias. Y la conclusión es la siguiente, o sea, yo les puse aquí el trabajo ya concluido, terminado. Literalmente copié y pegué lo que dicen, ¿ok? Copié y pegué, no cambié nada, ni siquiera le quité el efecto de blanco. Un esquema común sobre todas estas experiencias es sentir una separación del cuerpo, tener conciencia de que se ha muerto, percibir que se está viajando hacia algún lugar, ver la vida pasar a modo de película, tener una impresión de calidez. Esto es lo que les digo sobre la mayoría relata un profundo amor que han sentido. Como la que surge cuando se está en un lugar familiar. Y por último, regresar a la vida. Este es el proceso, el patrón común entre las cientos de personas que han tenido experiencias cercanas a la muerte. Todos dicen lo mismo. Por más de que una iglesia intente defender su doctrina y decir, no, eso es del diablo, eso son las experiencias de las personas. No le pueden decir locas a las personas que están contando lo que vivieron. Pero el Salmo 48:14 dice, porque este Dios es Dios nuestro, eternamente y para siempre, por si te queda la duda. No hay un periodo en tu existencia en que Él no va a estar contigo de aquí en adelante. Ni lo presente, ni lo porvenir te va a separar de su amor. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Espero que les haya gustado el tema. Para terminar, en el siguiente estudio que subiremos, hablaremos sobre las experiencias cercanas a la muerte, pero para todos los que están viendo, pueden ver, hay varios libros, películas basadas en hechos reales, pero lo que sí les recomiendo que no se pierdan es una serie de Netflix, pero solo el capítulo 1, porque el resto son mediums, cómo se comunican con los muertos y tal. Eso ya es otro asunto aparte, pero la primera parte sí es científica, sí son entrevistas reales. La serie se llama Sobrevivir a la muerte, ¿ok? Ustedes lo pueden buscar en Netflix y lo van a encontrar. Y van a ver cómo experiencias de personas que muchos creen que están locas, pero que ellos se sienten que están locos, pero se juntan y todos reconocen que eso es real, que sucede, que hay algo más allá, que no hay completa oscuridad. Los invito a verlo. Me cuentan en los comentarios qué les ha parecido. Cuéntanos en los comentarios si has vivido alguna experiencia así o si algún familiar tuyo lo ha vivido. Porque créanme que no están locos y que la Biblia también lo dice. Espero que estén disfrutando la serie. Hasta aquí hemos terminado con nuestro tema de hoy. Y nos veremos en los siguientes. Así que ve a ver la serie, te la recomiendo. Vamos a terminar con una oración, el tema de hoy. Padre, que estás en el cielo, pero que por tu promesa eres papito y acompañas cada uno de nuestros corazones, que vives en nosotros. Permítenos vivir por ti. Permítenos que al morir tú estés con nosotros. Gracias porque nos guías aún más allá de la muerte y eres nuestro Dios para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Si estos videos son de bendición para tu vida, puedes apoyar nuestro ministerio a través del link de PayPal puesto en la descripción. Y si has disfrutado de estos temas, puedes dejarnos tu me gusta
comentar qué fue lo que te ha gustado a ti y suscribirte para no perderte ninguno de nuestros nuevos estudios. Hasta luego y nos vemos pronto.